Saludamos como cada domingo a todos aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les saludamos y les bendecimos desde aquí. Vamos a terminar el día de hoy esta serie de estudios que nos llevó a partir del día domingo 16 de junio de este año. Comenzamos nosotros esta serie de estudios llamado o titulado La Biblia y la Verdad, o El Evangelio y la Verdad. Han sido varios meses en los cuales nosotros hemos descubierto a la luz de la palabra de Dios algunas doctrinas que son fundamentales para nuestro desarrollo como cristianos. Doctrinas que son absolutamente imprescindibles para establecer nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios. El concepto doctrina, como lo dijimos al comienzo de este estudio, por allá por el invierno, es algo que hoy día ha perdido de alguna manera la eficacia que debía tener siempre en el cuerpo de Cristo. La palabra doctrina de alguna manera se asume como un elemento de división y no como un elemento de unidad. Y es todo lo contrario, porque justamente a la luz de las doctrinas sólidas del Evangelio, de la Biblia, es que nosotros podemos tener esa certeza de estar adorando al Dios de la Biblia de manera correcta y podemos esperar de Él todo aquello que también en sus promesas se encuentran. Por lo tanto, el propósito de este estudio o de este largo estudio ha sido sin duda alguna establecer parámetros tan importantes como la obra del Espíritu Santo, entendiendo que vivimos un tiempo donde desgraciadamente se le atribuye al Espíritu Santo muchas cosas que no son, ni de palabra ni de acciones. Vemos, ¿no es cierto?, una frenética carrera por establecer principalmente un Espíritu Santo sensacionalista o netamente sensual desde el punto de vista de que sea sentido el poder de Dios, y eso por supuesto puede suceder, pero vemos, ¿no es cierto?, que efectivamente el daño que se ha hecho a la figura y a la obra del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios pasa justamente porque se han trivializado las doctrinas y se ha dado paso a lo que es principalmente la sensación o el sentimiento en relación a él. También vimos, a grosso modo, todo lo que significaba, ¿no es cierto?, nuestra conducta como hijos de Dios desde el punto de vista del discernimiento. Y la importancia de lo que eso significa, la palabra discernimiento, que es discriminar, y que sin duda alguna establece el hecho de que nosotros nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones en medio de una serie de situaciones que van a parecer confusas, algunas buenas, algunas no tan buenas, otras muy malas, pero cuando tenemos el parámetro de la Escritura y tenemos la guía del Espíritu Santo, ciertamente aprendemos algo que solamente el pueblo de Dios puede tener, que es el discernimiento. Y el discernimiento es justamente la capacidad espiritual, ese don que Dios nos da a todos los hijos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios, para que nosotros establezcamos ciertamente una conducta guiada por el discernimiento espiritual y no por nuestra naturaleza carnal. Recordamos el último pasaje que estudiamos la semana pasada, Hebreos capítulo 5. En el versículo 11, que es, por así decir, una reprimenda que el apóstol Pablo hace a unos hermanos que llevaban un tiempo desde el punto de vista cronológico ya como cristianos, y sin embargo la relación entre tiempo y crecimiento estaba muy dañada, no era acorde, ¿no es cierto?, una cosa con otra, sino más bien lo que se observaba era una disfunción de esta relación.
La relación tiempo-crecimiento es una relación que por supuesto tiene primero que nada un carácter personal. Vale decir, cada uno de nosotros va a experimentar un ritmo propio que Dios le va a imprimir a el trato que tiene con nosotros. Sin embargo, siempre, aunque el ritmo sea distinto, ¿no es cierto?, el crecimiento se va a producir y tú vas a observar frutos de ese crecimiento en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que no puede haber tal distorsión en cuanto a esta situación, ¿no es cierto?, que por un lado tengamos bastante tiempo como cristianos, pero tengamos una insuficiencia a nivel de lo que es el conocimiento de la Escritura, y peor aún, o como consecuencia de esto, una forma de actuar que no sea la que se ajusta a un hijo, una hija de Dios. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, obviamente, vuelvo a insistir, el ritmo de trabajo del Espíritu Santo con cada uno de nosotros es distinto, pero sea como sea este ritmo, nosotros vamos a ver en la vida de las personas realmente el fruto del Espíritu desarrollándose y siendo, ¿no es cierto?, un garante de esta transformación. El apóstol Pablo les dice acerca de esto, tenemos mucho que decir. Fíjense ustedes, tienen mucho que decir. La Biblia es inagotable desde el punto de vista de que son ríos de agua viva y nos enseña día a día, nos corrige, nos exhorta, nos anima, nos direcciona, etc. Pero el apóstol dice que tenemos mucho que decir, pero que es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Ahí es donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta situación de tiempo por un lado, pero de falta de crecimiento, de permanecer todavía en doctrinas básicas que por supuesto son necesarias, son vitales para el crecimiento, pero son básicas. Sobre eso dice el Señor que nosotros tenemos que sobreedificar. Entonces dice, ¿no es cierto?, difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardo para oír. Vale decir que de alguna manera existe una conducta más bien de rechazo a cualquier cosa que sea doctrina desde el punto de vista más profundo, que es lo que vemos que pasa bien, ¿no es cierto? No es raro escuchar en los círculos cristianos decir, mira, no peleemos sobre doctrina, sino que juntémonos en lo que realmente somos uno, en el Señor Jesucristo. Mira, no importa lo que digan los otros, no importa lo que diga acá, mi trabajo es levantar a Cristo. Sí, pero no es solo eso. Eso es una situación que raya en el ecumenismo. Porque te digo que los musulmanes también pueden levantar a Cristo. Los católicos romanos dicen levantar a Cristo. Los hinduistas también levantan a Cristo, lo tienen como un iluminado, como todo esto. Pseudo iglesias cristianas también dicen levantar a Cristo y hacer todo en el nombre de Cristo. Por lo tanto, no es solo levantar a Cristo. Eso es parte natural del proceso que nosotros estamos realizando. El punto es que efectivamente las doctrinas bíblicas son las que tienen que producir efectivamente, ¿no es cierto?, esa situación y no solamente una situación mediática de levantar a Cristo. Todo el mundo está levantando a Cristo. Hasta los agnósticos pueden en un momento determinado levantar a Cristo cuando están buscando algunos ejemplos sobre paz, amor, cuidado, en fin. Entonces no es solamente eso, es mucho más que eso. Y para que la diferencia se note y que el Cristo que tú estás levantando con tu vida, que yo estoy levantando con mi vida, debe ser el Cristo de la Escritura, el Cristo revelado, el verdadero Señor de señores, Rey de reyes. Dice entonces el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros desde tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, y aquí viene la importancia, el uso, vale decir, una instancia eminentemente práctica, el día a día, pero basado en ese trabajo, en ese entrenamiento diario que tenemos tanto de manera personal, que el Señor nos está trabajando, como de manera congregacional. No es una u otra, son ambas. No es un menú que puedo decir yo trabajo solamente el Señor que trabaje conmigo en mi tiempo individual y no necesito la iglesia.
o al revés, la iglesia debiera suplir esta otra parte. No, no es una u otra. Si no están ambas en un perfecto equilibrio espiritual, no va a haber fruto, porque Dios ha determinado que este sea el modelo. Este sea el modelo. Cualquier persona que se llame cristiano, pero que diga que no necesita la iglesia, hay dos posibilidades. O no es cristiano, o su nivel de inmadurez es tal, ¿no es cierto?, que necesita que se le enseñe otra vez los rudimentos básicos. La salvación por gracia, el congregarse, en fin, una serie de otros aspectos que son absolutamente imprescindibles, pero en la persona que cronológicamente es un niño en la fe, no en alguien que ya debiera tener una estatura espiritual, que incluso estuviera trabajando. La palabra maestro no solamente significa el don propiamente tal, sino que la capacidad de que alguien más nuevo pudiese aprender de tu vida también. Tú siempre estás en capacidad de enseñar. La actividad pedagógica del cristiano es algo que es inherente a nuestra condición. A algunos Dios les ha dado la responsabilidad de enseñar, de alimentar un rebaño, pero eso no significa que es prerrogativa de algunos pocos el proceso de la enseñanza. Tu vida es y debe ser siempre una fuente de enseñanza, sobre todo a aquellos que están naciendo de nuevo, que están creciendo de nuevo. Por eso en esta iglesia existe un discipulado, ¿no es cierto?, donde hermanos y hermanas con mayor madurez están entregando, ¿no es cierto?, no solamente una información bíblica, sino que también una experiencia de vida, y por eso los discipulados se hacen de a poquitas personas. Pero obviamente la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Pregúntate tú, ¿qué has enseñado tú a algún hermano o hermana nueva? No estoy hablando de los inconversos. Los inconversos van a ver tu testimonio, pero los inconversos no van a aprender nada espiritual de ti porque están muertos espiritualmente. Pero sí tienen que ver qué cosa, tu forma de vivir. Recuerdan 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, ¿no es cierto?, que nos comportemos bien delante de los incrédulos. ¿Para qué? Para que cuando vean nuestra forma de vivir, ellos glorifiquen a Dios. El inconverso tiene que ver una forma de vivir concordante entre lo que decimos y lo que hacemos. A ellos no les enseñamos a los que son hijos e hijas de Dios. Pregunta, ¿qué es lo que has compartido con un hijo e hija de Dios en lo cual tú sepas que estás traspasando una información, una experiencia? Por eso cuando el apóstol Pablo dice, entre ustedes canten salmos, una palabra, esto acá, es cierto, no se trata, y probablemente habrá momentos en que conversemos de algunas cosas suntuorias, deporte, una película, y está bien, pero ¿en qué radica el gran porcentaje de la conversación que tenemos entre nosotros como cristianos? Nosotros cuando nos reunimos en un ámbito de carácter social, ¿no es cierto?, un cumpleaños, una actividad, ¿no es cierto?, de carácter personal, ¿qué es lo que prima realmente? No estoy diciendo que cada cumpleaños sea un estudio bíblico, lo que estoy diciendo es que entre nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender también a que efectivamente siempre estamos recibiendo y traspasando enseñanza. Entonces es muy importante entender que el apóstol nos está advirtiendo aquí de que efectivamente si nosotros no mantenemos una fidelidad a los procesos que Dios ha establecido en su palabra, tanto de manera individual como de manera congregacional, vamos a sufrir este fenómeno tan malo, ¿no es cierto?, que es por un lado tener muchos años en una iglesia, esta o cualquiera, y ser todavía un niño espiritual incapaz de poder enseñar a otros, incapaz, y esa gente, desgraciadamente, y se los digo mirándole a vuestras caras y ustedes a la mía, aunque no les guste, se transforma en un estorbo, porque son personas que normalmente comienzan más encima a echar raíces de amargura y a provocar, ¿no es cierto?, que traspasan eso mismo a las personas más nuevas. Por eso es tan importante que la gente antigua venga a los estudios. Por eso es tan importante que la gente antigua se congregue. No, si yo ya hice el estudio de Apocalipsis, me dicen algunos. Sí, ¿sabes qué? Yo llevo 5 veces hecho el estudio de Apocalipsis y todavía aprendo de él.
Pero no se trata de cuántas veces lo haya hecho, sino que tu participación no solamente es de carácter informativa. Se los he dicho a los líderes de grupo, a todos. Ustedes tienen que estar ahí, porque hay gente nueva que necesita ver reflejada su fidelidad en la que está creciendo en ti, no en mí, en ti, que eres parte del cuerpo también. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual estamos en todas las actividades que tengan que realizarse, sobre todo las que son de carácter de enseñanza, porque efectivamente eso denota también nuestra humildad de siempre recibir, tanto de aquel que prepara, sean los niños, sean los maestros, sea el pastor, sea el grupo de jóvenes, lo que sea, el ministerio de mujeres, todo. Siempre cuando nosotros tenemos la actitud correcta estamos aprendiendo, pero no solamente somos una esponja que chupa, sino que también en algún momento el Señor quiere exprimir y ver qué sale. Ver qué sale. Si Dios te exprimiera hoy día en favor de otras personas, ¿qué saldría? ¿Qué saldría? ¿Podrías compartir tu fidelidad? ¿Podrías compartir realmente tu experiencia con la Escritura? Los cambios que ha hecho el Señor en tu manera de pensar, ¿qué es lo que saldría? Entonces, hermano, esta es una situación, vuelvo a insistir, de carácter personal, pero con una responsabilidad también congregacional. La responsabilidad congregacional significa, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene que ser capaz de cumplir lo que en Efesios dice el Señor, formar pastores y maestros para alimentar el rebaño a fin de que todos lleguemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ninguno de nosotros sea llevado por cualquier viento de doctrina. Ese es el propósito que nos dice en Efesios, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, y por supuesto en esa es la razón en la que nos embarcamos. Esto no se trata, hermano, de que es mejor hacer un estudio con 25 personas, con 40 personas. No, se trata de que efectivamente nosotros estamos, ¿no es cierto?, entregando también enseñanza. Aquel que está discipulando, aquella maestra que está haciendo clase, también la veo el miércoles, también la veo los jueves en el estudio de mujeres. Ocasionalmente no los veo, pero no sea al revés. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos urgentemente entender esta enseñanza que nos está dando el apóstol Pedro aquí, ¿no es cierto? Perdón, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en que nos dice efectivamente que puede suceder esta situación tan complicada de tener años en un lugar, pero ser un niño espiritual. Que no sea así en nosotros, hermanos. Tenemos no solamente una responsabilidad, sino que también un privilegio gigante. Que Dios nos haga parte de su proceso no mereciendo nada, es un privilegio que nosotros habitualmente miramos no con la brillantez que debiera ser, sino que lo hacemos como algo casi como una carga. Y no es así. Es un privilegio que Dios me tenga enseñándole a ustedes, es un privilegio que tú estés aprendiendo de otro hermano, es un privilegio que se te pueda entregar doctrina. Es un privilegio. Entonces, lo que vamos a ver hoy día para terminar esta serie es el precio de establecer la verdad en tu vida, el precio, pero también la bendición de lo que significa efectivamente ser enseñado por la palabra de Dios, experimentar la transformación que el Espíritu Santo realiza en cada uno de los hijos e hijas de Dios, y por supuesto también la proyección que esto tiene que tener en tu vida hasta el último día que Dios establezca que tú estés acá en la tierra. Una de las cosas que es importante que nosotros sepamos es que efectivamente por el hecho de elegir en un sentido la verdad, vivir según el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos transformó y nos está transformando, va a tener un precio en nuestro entorno. Y va a tener un precio porque en primer lugar 2 Corintios 5:17 dice: Segunda de Corintios 5:17.
Este es un conocimiento básico desde el punto de vista de la transformación que se produce automáticamente en cuanto al concepto posicional. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Lo primero que dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, eso es lo que está diciendo. ¿Qué cosa? Nueva criatura es una nueva criatura, hay una nueva creación. Y esa nueva criatura resulta absolutamente hostil a este medio que aborrece a Dios. La gente no quiere a Dios, la gente quiere a su Dios, al que se puede haber fabricado, al que puede haber, ¿no es cierto?, en algún momento determinado creído, pero no está verdaderamente concentrado o centrado en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, entonces dice la palabra, eres una nueva criatura, una nueva creación. Esta nueva creación, ¿no es cierto?, significa que las cosas viejas, habría que definir qué son las cosas viejas. Probablemente no lo que nosotros creemos. No mires para el lado. Las cosas viejas, vale decir nuestra vieja naturaleza. ¿De qué se alimentaba nuestra vieja naturaleza? ¿Cuáles eran las prioridades de nuestra vieja naturaleza? Todo esto no es algo instantáneo, estoy hablando del proceso, por eso es nueva criatura. La nueva criatura también pasa por el estado de bebé, de niño, de adolescente y de adulto maduro. ¿Ya? Cuando llegamos al plano de adulto maduro en la fe, no significa que no nos equivocamos, significa que ha disminuido nuestro nivel de equivocación, ¿no es cierto? Pero eso lejos de hacernos más, a lo mejor, de vanagloriarnos por eso, nosotros con mayor humildad agradecemos eso, pero tenemos una responsabilidad de traspasar la enseñanza, sobre todo a los jóvenes, jovencitas, no solamente de edad, sino que han nacido hace poco. Ayer tuvimos 6 o 7 nuevos hermanos que se bautizaron, ellos están en el discipulado, ¿no es cierto? Pero la idea es que ellos aprendan también de todos nosotros, por eso también dice en un mismo sentir. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tú tienes que asumir, empoderarte, ¿no es cierto? Es que efectivamente eres una nueva criatura. Hoy día, un ser humano que ha nacido de nuevo está experimentando la dimensión espiritual y el Espíritu Santo, que es la presencia del Dios vivo, mora en él y en ella, y ese Espíritu Santo va a hacer una obra que él va a comenzar y que él va a terminar. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate el orden, todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Él mismo nos reconcilió consigo mismo. O sea, no hay ninguna participación nuestra. No hay ninguna participación nuestra. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Tú amas a Dios porque Dios te amó primero. Tú respondiste porque Dios te tocó el corazón y te dio vida para que pudieses responder. Por lo tanto, la gratitud a ese Dios tiene que ser eterna por toda la vida. Y Él dice que eres una nueva criatura. Ahora, como nueva criatura, como nueva creación, obviamente estás todavía inserta, y estamos insertos, en un mundo que no ama a Dios, en un mundo que cada vez más se hunde en la corrupción, ¿no es cierto? Se hunde en toda aquella cosa que va a terminar por destruir al ser humano. Pero, paradojalmente podríamos decir, el Señor nos dice, ¿qué cosa? Ustedes ya no son del mundo porque son nuevas criaturas, pero sin embargo quiero que se queden en el mundo. Cualquier persona podría decir, ¿no es cierto?, en un pensamiento de una lógica elemental, decir, ¿sabes qué? Si Dios nos hizo nueva criatura, el ideal sería que nos sacara al tiro. No nos saca al tiro y algunos nos deja por años, décadas. Hay un propósito en eso, ¿te das cuenta? Pero si no entiendo el propósito desde la perspectiva de Dios, voy a haber perdido justamente el hecho de que el Señor me use en un propósito maravillosamente hermoso, que es ser su voz, ser sus pies, ser, ¿no es cierto?, el instrumento que Él pueda usar para que sus ovejas que están entre los compañeros de universidad, que están entre los compañeros de trabajo, que están en tu familia, que están en todo rincón del mundo,
puedan escuchar la voz del pastor y entren al redil. Ese es el privilegio que Él nos da. Por eso es que nos dice, compórtense como ovejas. Compórtense como ovejas. ¿Para qué? Den la señal correcta. Recuerda, a los inconversos no les enseñamos a los hijos, pero los inconversos tienen que ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esa es la forma en cómo ellos van a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Y por supuesto por medio del Evangelio. Pero el Evangelio, si nosotros lo circunscribimos a lo que es verdaderamente lo que los inconversos necesitan, necesitan conocer su condición, necesitan saber la inhabilidad absoluta que ellos tienen, ¿no es cierto?, de hacer cualquier cosa, salvo que si el Hijo no los libertare, nunca van a ser libres. Nosotros no sabemos eso, tenemos que llevar la voz del Hijo. ¿Para qué? Para que aquellos que son hijos y son ovejas de Dios respondan al llamado de Dios. Respondan al llamado de Dios que Él mismo les va a hacer, porque Él mismo se reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Parece como raro. Él mismo se reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a experimentar luchas, por supuesto, porque hay una nueva naturaleza en nosotros que es absolutamente hostil al mundo que hay y viceversa. El mundo es absolutamente hostil a esa nueva naturaleza. Si tú te hubieses hecho musulmán, si tú te hubieses hecho hinduista, budista, ¿no es cierto? Si tú te hubieses hecho cualquier cosa, la gente podría haber dicho, mira que este loco anda con otra, qué bicho le picó. Pero basta con que tú te conviertas en un cristiano bíblico y vas a ver la cara, quizás que nunca has visto, de personas cercanas a ti. Desde la sorpresa hasta el rechazo absoluto. A todos nos ha pasado, no con todas las personas, pero seguro te va a pasar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza espiritual que hay en ti, ¿no es cierto?, la que en definitiva va a generar ese rechazo en aquel que está en la condición de muerto espiritualmente. Segunda de Timoteo 3:12. Hay una advertencia acá. Vale decir, el proceso está mediado por situaciones hostiles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 y 13. Pablo, en el subtítulo, en todo el capítulo 3, habla del carácter de los hombres sin Dios, hombre, varón y hembra, ¿no es cierto?, de los postreros tiempos. Pero el hincapié lo hacemos en el versículo 12, que dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, es porque eres hijo de Dios, es porque eres hija de Dios. No se va a dar esa dicotomía de que soy hijo y no quiero vivir como hijo. Esto es lo que nosotros debemos observar en nuestra propia vida. Recuerda cuando el año pasado estudiamos la primera carta de Juan, que es un examen que cada hijo de Dios tiene que hacer, ¿no es cierto? O aquel que dice ser hijo de Dios, porque la palabra o la expresión que más se repite es el que dice, pero no es, el que dice, pero no hace, el que dice y esto. Entonces, claramente esa epístola nos deja al descubierto que lo más probable es que nunca nos hayamos convertido. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, cuando tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, significa que eres hijo. Cuando tú realmente quieres vivir con todo lo que pueda ser dificultoso, ¿no es cierto?, pero aprecias de tal manera tu relación con el Señor Jesucristo, aprecias de tal manera la obra de Dios, tienes una gratitud tan inmensa por lo que Él ha hecho en tu vida, que tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús. Sin embargo, dice, padecerán persecución en todo el amplio espectro que puede ser el péndulo, desde una persecución familiar, social, hasta una persecución estatal, donde hoy día, por ejemplo, en países de órbita musulmana, se asesinan a los cristianos porque es un delito serlo. Entonces, pero todos vamos a tener algún tipo de persecución, vuelvo a insistir, a nivel familiar, a nivel, ¿no es cierto?, laboral, en fin. Nadie va a
estar exento de tener una experiencia de estas características. Vuelvo a insistir, en el nivel que Dios haya dispuesto y bajo las circunstancias que Dios nos haya dado. Pero ciertamente todos los que estamos aquí, si es que queremos vivir, somos hijos de Dios y queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, hemos experimentado persecución, ¿ya? La palabra persecución obviamente está principalmente enfocado en la iglesia del primer siglo, donde efectivamente el Imperio Romano y posteriormente el mismo catolicismo romano persiguió siempre a la iglesia de Dios. Históricamente la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida por el Imperio Romano, después con el catolicismo romano, donde el clímax de esa persecución está en la Inquisición, posteriormente en los regímenes de carácter ateo, comunismo, en fin, todo este tipo de doctrinas, ¿no es cierto?, de carácter político, pero más bien también filosófico, y por supuesto también la persecución desde el punto de vista social, la persecución desde el punto de vista social. Entonces, todos lo vamos a experimentar, pero el que tiene el control de las cosas es nuestro Dios, y si Él está permitiendo eso, es porque también nos ha preparado para eso. El punto es que si yo no estoy enchufado con el Señor, nunca voy a creer que estoy preparado, siempre voy a ver todo como una situación de maldición. Y el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Sin embargo, el versículo 13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor a los ojos de Dios, probablemente a los ojos del mundo vayan progresando, pero a los ojos de Dios, a medida que más cierran su corazón, más cierran su mente, más endurecen su corazón, dice que a los ojos de Dios van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, pero persiste tú, como dice nuestro hermano Sergio, dice tú, pon tu nombre ahí, persiste en lo que has aprendido. ¿Se dan cuenta? En lo que has aprendido. El proceso cognitivo es absolutamente imprescindible para poder desarrollar nuestra madurez espiritual. Sin la Biblia, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Y si somos hijos, nos mantendremos en una condición enferma de tener años en el Evangelio, pero todavía necesitar leche y probablemente también pañales. Entonces, esa situación es la que nosotros tenemos que enfrentar. Si somos hijos de Dios, tiene que haber una progresión con un cierto nivel de equilibrio entre los años en los cuales yo permanezco en una iglesia, ¿no es cierto?, y el crecimiento que comienzo a experimentar también en las áreas del fruto del Espíritu y en el conocimiento. Eso es lo que de lo que reniega o lo que reprime o lo que exhorta el apóstol Pablo a los hebreos, que le dice, ustedes ya deberían ser maestros, es decir, la gente debiera estar aprendiendo de ustedes. Pero eso no es posible porque ustedes han, ¿no es cierto?, caído en una situación enferma de tener muchos años y estar todavía ahí aplastados sin crecer. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice, aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo, dice que esa escritura la aprendió desde chiquito. Timoteo era un joven, pero desde pequeño había sido instruido en la escritura, había vivido el proceso de transformación, por lo tanto estaba en plena condición hoy día de ser utilizado en el ministerio. El apóstol Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú eres una persona que a pesar que eres joven en cuanto a tu edad cronológica, eres maduro en tu edad espiritual, porque desde pequeño has sido instruido y esa instrucción ha calado hondo en tu vida, te ha transformado, te ha hecho un hombre capaz de ser usado por el Señor, capaz de ser usado por el Señor. Entonces es contrario a lo que vemos en Hebreo. Aquí vemos a un joven de edad, pero maduro en lo espiritual, al cual Pablo ya le está encargando labores ministeriales. No solamente le está diciendo, ¿no es cierto?, que ha madurado, sino que le está encargando labores ministeriales. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber efectivamente que ese proceso o a ese proceso no debemos renunciar.
En Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 en adelante. Primero vamos a leer del versículo 12 en adelante. Dice: amados, Primera de Pedro 4, 12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les va a sobrevenir. No te sorprendas si eres probado, porque a los que aman a Dios, dice Romanos 8, 28, todas las cosas vienen a bien. ¿A qué bien? Una persona, un cristiano inmaduro, el bien todavía lo asocia a su situación netamente personal. Bien en el trabajo, buena salud, bueno esto, bueno acá, bueno allá. Puede que sea así, puede que no sea así. Dios va a determinar según nuestra propia necesidad. Pero dice, ¿no es cierto? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, está diciendo claramente que vamos a tener que pagar un precio por vivir en la verdad, por asociarnos con la verdad de Dios, por permitir la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa transformación va a resultar cada vez más hostil al mundo perdido, pero va a ser cada vez de más provecho a las ovejas de Dios. A las ovejas de Dios. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. El subtítulo en algunas Biblias dice triunfantes en Cristo. Más a Dios, gracias, dice el apóstol, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Momento, pero yo he tenido como todas estas derrotas. ¿A qué le llamas tu triunfo? ¿A qué le llamas derrota? Una vez más, el conocimiento del bien y el mal, el discernimiento. Lo que para el mundo a veces es derrota, para Cristo es triunfo. Muchas de las cosas que nosotros consideramos que son nuestro fuerte, en realidad es nuestra mayor debilidad. Todo aquello de lo que mayormente dependemos nosotros, tenemos que entregárselo a Dios, porque Él nos va a hacer depender de otra cosa, de algo nuevo que Él va a poner en nosotros. Entonces, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eso es lo que estamos viendo. Tu testimonio, tu forma de vida va a ser un olor grato a los que se salvan, no a los que no se salvan, a los que se salvan. Hay personas en medio de tu vida que todavía no han entrado al redil de Dios, y tu responsabilidad, así como la mía, es ser ese olor grato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a atraer a las ovejas de Dios. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Entonces tú tienes dos grupos bien definidos: los que se salvan, los que se pierden. Los que se salvan, los que se pierden. Jesús no murió por si acaso, ¿no es cierto? O no murió de manera potencial. Murió, o sea, ¿qué significa potencial? Significa que potencialmente todo ser humano podía recibirle. Entonces Cristo no murió realmente
por nadie en especial. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Dice que Él estableció ya una elección previa y que nos está levantando a nosotros y nos permite vivir estos años aquí en la tierra para que tú seas olor grato a Él, y por medio de ese olor grato a Él, aquellos que son ovejas de Dios también se verán identificados con eso y vendrán al redil del Padre. Y vendrán al redil del Padre, ¿no es cierto? Pero para aquellos que están para perdición, ¿qué cosa? Es todo lo contrario, es olor de muerte, para muerte. Y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta. Por eso es que necesitamos siempre, siempre y cada vez más. La madurez cristiana no significa en separarse de nuestro maestro, vale decir que menos lo vamos necesitando. Al contrario, la madurez cristiana es el proceso en el cual cada vez que nosotros estamos más con el Señor, más cuenta nos damos de nuestra necesidad de Él, de nuestra necesidad de Él. Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol deja bien claro que la doctrina que él trae, ¿no es cierto?, no es una doctrina falsificada, es la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente el olor agradable. En 1 de Pedro capítulo 1, junto con saber que hay un precio, siempre el Señor nos da una bendición. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante. Hasta aquí el Señor nos ha revelado claramente que el hacer su voluntad va a generar hostilidad. Esa hostilidad se va a manifestar en una persecución o un rechazo que va a ir desde un ámbito social hasta un ámbito estatal, en el cual las personas, por ser cristianas, ¿no es cierto?, van a ser asesinadas o sufrir otro tipo de persecuciones, cárcel de por medio, tortura, en fin. Pero los que quieren hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber que Dios ha permitido que exista esta persecución. ¿Por qué? Porque justamente en la oposición es que nosotros desarrollamos nuestra fortaleza espiritual. Sin embargo, también el Señor quiere que tú y yo siempre sepamos y nunca olvidemos que Él no nos deja sin una bendición y sin una promesa. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, no la nuestra, no nuestra inclinación, no nuestro deseo, sino que su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Reservada dónde? En los cielos para vosotros. La promesa de Dios es que mientras estemos en esta vida, los 20, 30, 40, 50 u 80 años en los de mayor vigor, Dios nunca te dejará, nunca te desamparará, pero las promesas eternas se encuentran en el cielo. Por eso dice el Señor Jesucristo: hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, Dios nos va a sustentar, pero las promesas, por supuesto que están y tienen que estar en el cielo. ¿Hay promesas acá? Claro que sí hay promesas acá, pero no son las promesas del reino, porque las promesas del reino están donde deben estar, en el reino de los cielos, y están ahí para nosotros, que son guardadas, que no se contaminan, que nadie las va a sacar, que están reservadas. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Segunda cosa que tú tienes que saber y estar en paz, y por eso es que el amor de Dios echa fuera cualquier temor o miedo que nosotros podamos tener a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recuerden, la salvación se divide en tres partes: la justificación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
La santificación, el proceso por el cual Dios está regenerando nuestra naturaleza y está trabajando sobre nuestro nuevo ser, esa es la santificación y lo hace el Espíritu Santo. Y viene cuando salgamos de este cuerpo la glorificación a través, ¿no es cierto?, de un cuerpo glorificado. Entonces dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, versículo 6, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Precioso pasaje que nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en la obra redentora del Señor, en la inmerecida, insondable y preciosa gracia de Dios para que Él haya, ¿no es cierto?, tocado la vida de un pecador como yo, como tú, que probablemente no merecíamos nada, y no probablemente, sino que de hecho es así, no merecíamos nada, pero Él por su sola gracia nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por su sola gracia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su sola gracia cuando éramos enemigos nos transformó en amigos. Por su sola gracia cuando no le buscábamos, Él nos buscó. Entonces, ¿cómo no responder realmente con amor al Dios del cielo? ¿Cómo no responder al Espíritu Santo y en su proceso de transformación? ¿Cómo no invertir el tiempo en ser realmente instruido por el Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos dejar de lado durante el resto de la semana la palabra de Dios, las cosas de Dios, aquello que nos instruye, aquello que nos entrena? ¿Cómo puede alguien vivir con un solo alimento en la semana? ¿Cómo es eso, hermano? Entonces necesitamos examinarnos, no para torturarnos, sino para, en definitiva, nosotros salir del estado de letargo en que nos encontramos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, porque Él también dice que coloca el querer y el hacer por su buena voluntad, pero también nos dice que al que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios. Si tú no estás dependiendo de Dios, no va a venir eso a tu vida, y vamos a tener una vida muy similar a los hebreos, que debiendo ser maestros, eran como niños. Entonces, el llamado es a que efectivamente hay un precio que debemos saber que vamos a pagar, pero también hay promesas maravillosas que superan, como dice el apóstol Pablo, los sufrimientos del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. Quizás para ti el concepto de gloria venidera sea una cosa utópica, una cosa que no conoces, y eso es por falta de entrenamiento, porque no conoces las promesas de Dios, no conoces el destino final que Dios tiene para tu vida. Todavía hay personas cristianas que creen que lo mejor de la vida se encuentra acá. Esta vida es pasajera, esta vida es inestable, pero aún en eso pasajero que tiene, esa inestabilidad que tiene, Dios nos hace vivir como las personas más felices de este mundo. Pero no somos felices por lo que conseguimos en este mundo per se, aunque tenemos que luchar día a día, sino porque nuestro destino está sellado en el Señor. Y la muerte, que es algo transversal a todos nosotros, no importa que tú tengas 16 años y otro tenga 83, hoy día sobre todo, no sabes quién va a morir primero. Y cuando se muere, se acaba y comienza la verdadera vida, la vida eterna. Eternamente con Dios, eternamente sin Dios. Entonces, hermanos, y esta enseñanza es para los hermanos, así como todo el Nuevo Testamento fue escrito a la iglesia, esto es una exhortación para la iglesia. No es una enseñanza para las personas sin Cristo, porque esas personas están muertas en sus delitos y pecados. Tú, si has sido renacido, como dice la carta de Pedro, por el poder y la gracia del Espíritu Santo, por nuestro Señor, entonces esta palabra es para ti. No queremos ser como los hebreos, sino queremos ser como los bereanos del capítulo 17 del libro de Hechos, que ellos escudriñaban la Escritura.
Hoy día tenemos tanta instancia a nuestro alcance, y no me canso de decirlo, porque cada día salen cosas incluso más útiles. Realmente hoy día vivimos en una era en la cual donde tú quieras puedes tener la palabra de Dios, en el teléfono, acá, allá, donde sea, en audio, en el idioma que quiera, todo. Entonces, nuestra responsabilidad aumenta también. Yo termino este mensaje haciendo un llamado a mi propia vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando para la carne, vas a cosechar de ahí. Si tú estás sembrando en el Espíritu, vas a cosechar de ahí también. Esto no es algo que tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo y el Señor, conmigo y el Señor. La iglesia cumple su función y esa función está bien definida y es absolutamente necesaria en el proceso. Pero si tú no estás haciendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, que cambie tu vida, tú, dice la palabra, ¿no es cierto?, te estás autoengañando. Y el primer aspecto del autoengaño es creer que soy cristiano por el hecho de que estoy aquí. Si en tu corazón, si en tu vida no hay un deseo realmente, porque es una nueva creación, esa nueva creación clama por Dios, en distintos niveles, al principio, todo esto. Cuando se habla del primer amor se ha enseñado tan mal ese concepto del primer amor. El primer amor tiene que ver principalmente con un concepto de entusiasmo, pero el amor verdadero de Dios es el amor maduro que tienes después de 25, 30 años de escudriñar la Escritura y de ver la mano de Dios a lo largo de todo ese tiempo en tu vida, en la vida de otros. En tener la armadura completamente abollada, pero llegar al Señor y el Señor te la vuelve a desabollar y todo. Ese es el amor verdadero. Es que ya perdí el primer amor. El primer amor dura lo que dura eso. El primer amor, por eso se llama así, primer. Cuando se le dice volver al primer amor es otra cosa. Pero el amor que tú con 10 años, con 5 años, con 15 años, con 20 años debes tener por Dios, es un amor. Por eso es que la relación de la iglesia con Cristo es como la relación del matrimonio. El que espera los 25 años de casado, ¿no es cierto?, sentir mariposa en su estómago cuando ve llegar a su señora. Bueno, si lo siente, alabado sea el cielo. Y viceversa. Pero ahí viene mi compañera, la que, como dicen los argentinos, me ha bancado todos estos años. Porque ella sabe cómo soy. Ella me ha amado cuando no me amaría nadie. Ella ha estado conmigo cuando no estaría nadie conmigo. Ahí está, la madre de mis hijos, mi mujer, mi esposa. Me encanta, me gusta. Esa es la relación que uno tiene que llegar a tener con el Señor. Al pasar los años, realmente cada vez más agradecido, cada vez más compenetrado, cada vez más dispuesto. Pero no como niño. Hermanos, hemos terminado esta serie de estudios que duró prácticamente 5 meses. Espero de todo corazón que no haya sido una pérdida de tiempo. Espero que hoy día incluso contamos con la bendición de tener una página en internet donde tú puedes revisar todas estas cosas, perfeccionarlas, ¿no es cierto?, colar las cosas que a lo mejor no vienen al caso, pero están los recursos. No te quedes pasivo, no salgas de este lugar igual como entraste, no permitas que la desidia natural, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza caída, sea la que gobierne tus actos. Como obrero aprobado, esfuérzate y sé valiente. Levántate del lugar ni siquiera de comodidad, sino que en el lugar de letargo, donde no estás creciendo, no estás desarrollándote, no estás, en definitiva, convirtiéndote en el vaso, en la herramienta que Dios quiere que seas. Cuentas con toda mi ayuda, con todo mi corazón, el de todos los que estamos aquí. Nos ayudamos unos a otros, pero nosotros no podemos hacer la parte que te corresponde a ti.
Nos ponemos de pie para orar. Le damos gracias al Señor porque también cada domingo nos da la libertad de poder hacer esta invitación con la esperanza de que entre las personas que nos visitan hayan también ovejas de Dios, que al escuchar este llamado el día de hoy vengan al redil de su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú esta mañana estás aquí y nunca has hecho una decisión por el Señor Jesucristo, y has escuchado el llamado que solamente el pastor hace por medio de su palabra, entonces, en el nombre del Señor, te pedimos que tú respondas a ese llamado, porque es el mismo Señor Jesucristo quien está llamando a sus ovejas. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana y hacerlo con sinceridad, yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad en que he escuchado tu voz y respondo a tu llamado. Te pido me perdones de todos mis pecados. Te agradezco por librarme del infierno. Te agradezco infinitamente por llevarme al cielo, por hacerme una nueva criatura. Señor Jesús, te entrego mi vida porque siempre ha sido tuya. En tu santo nombre, amén. Si tú has hecho esa oración con sinceridad y el llamado de Dios ha llegado a tu vida, entonces eres una oveja de Dios, somos hermanos y necesitas un redil momentáneo hasta que el Señor venga por todas sus ovejas. Y te ofrecemos nuestra iglesia con las puertas abiertas, con todo lo que significa los procesos interrelacionales entre personas. A veces nos chocamos, la mayoría del tiempo nos abrazamos, pero por sobre todas las cosas estamos todos aquí con el único propósito de servir a Dios.